Soy el profesor Hermes José González. Te podrías suscribir a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que las notificaciones te lleguen y seas uno más del equipo. Claro que sí. Construye tu historia. Cuando uno busca construir la historia de cada ser humano, primero, una de las cosas que yo he hecho en mi vida para construir mi historia es saber de dónde vengo y a dónde provengo. ¿Cuál es el origen de mi apellido? ¿Cuál es la etimología, el origen etimológico de mi apellido? ¿De dónde proviene? En estos días lo estaba haciendo y lo encontré en YouTube, acá en la plataforma. Mi apellido es González. En Europa, los González más visto, la población más numerosa de González es en Madrid, España. Pero exactamente de dónde proviene mi apellido González. De Israel. El apellido González proviene de Israel. ¿Has hecho estudios acerca de tu apellido? ¿Has hecho estudios acerca de tu nombre? Por ejemplo, Hermes. Hermes, por un lado, es anunciadores de los dioses, el dios Hermes griego. Pero también tenemos un Hermes en la Biblia que el apóstol Pablo le especifica a ese Hermes. José, el esposo de María, el padrastro o el papá terrenal de Jesús. Hermes José González. Ya por ejemplo por allí sé la identidad. Hermes, ya le expliqué, José también, González. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. Y una identidad para saber cuál es mi patrón de vida es de dónde provengo. ¿Cuál es el origen etimológico de mis nombres y de mis apellidos? Entonces, es allí donde cabe la identidad. ¿Qué identidad tengo? En estos días estaba viendo un video que decía que nuestro ADN de la columna vertebral estaba siendo estudiado por unos científicos en la NASA. Y eso también tiene su identidad y su firma. Y la firma y la identidad de cada ser humano es Yahweh. Está escrito por Yahweh. ¿Sabes tú quién es Yahweh? Nuestro creador. Dice la Biblia que nosotros fuimos transformados por el polvo. Del polvo eres y al polvo volverás. Entonces todo eso, de esos científicos que están estudiando el ADN del ser humano, cae a tierra los postulados, porque son postulados, cae a tierra los postulados de Charles Darwin. La evolución. Eso cae a tierra completamente con esa teoría o esa hipótesis de esas personas que estudiaron el ADN del ser humano. Y eso a mí me llama mucho la atención verdaderamente, porque si Dios, que hizo todos esos seres, nos hizo a nosotros, somos completamente creación de Dios. Entonces, mi identidad. Soy una persona que prácticamente planificó todo. Me gusta planificar, trabajo con una planificación, no hago con cualquier loquera, cometiendo errores o torpezas, sí, porque somos seres humanos, sí, yo cometo errores. Tú también. Pero, ¿cuál es mi identidad? Yo soy venezolano, portador de una cédula de identidad. Tengo un nombre, tengo un apellido, nací en tal lado. ¿Por qué tengo que saber eso? Porque yo tengo que saber de dónde provengo. ¿Cuál es mi origen? ¿Qué hago? Trabajo en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Gil Blanco. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de unos estudios que hice a nivel de profesionalización. Me gradué de varias carreras universitarias
y hago esto, hago aquello, con lo otro. Privilegio. ¿Por qué lo debo hacer? Porque estoy interesado y quiero cortar con las maldiciones generacionales que mi familia en un momento dado agarró a través de su comportamiento, a través de su forma de ser, a través de esos ideales. ¿Y cuál es el árbol genealógico? Porque eso lo envío yo en orientación de la conducta. De hecho, también soy orientador de la conducta, lo envío en la orientación de la conducta y veo, como psicopedagogo, veo, relacionándome delante del público que está al lado mío, yo hago un árbol genealógico y estudio sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus tíos, sus primos y cada una de esas personas, y le hago una pregunta: ¿de qué sufrió tu tío? ¿De qué sufrió tu abuela? ¿De qué sufrió tu tatarabuela? ¿De qué sufrió tu bisabuela? ¿Y de qué sufrió tu abuela? Y allí hago una correlación de cuál es la identidad de esa persona a nivel psicológico, a nivel parental, a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel sociológico. Hago esos estudios andragógicos o pedagógicos, como ustedes quieran llamarle. En ese mismo instante, cuando yo hago ese estudio de mi historia de vida, yo necesito saber lo que es prácticamente lo que me exigen dentro de una organización, por eso lo hace toda organización. Toda organización pide el currículum vitae para poder iniciar su trabajo, porque ellos no van a contratar personas con malos comportamientos o locos, no van a contratar una persona indigente, tampoco no van a contratar una persona discapacitada en cuanto a su memoria, porque hay unas personas discapacitadas que son muy buenas. Hay personas con síndrome de Down que son tremendos recursos humanos, que son tremendos talentos humanos, pero personas con discapacidad mental, allí es donde está el meollo del asunto. Entonces yo me hago la pregunta, y siempre me la he hecho: ¿de dónde provengo? ¿Cuál es el origen de mi apellido? Ya lo dije ya. Y entonces vamos estudiando etimológicamente cada uno de los movimientos donde se surgió ese apellido y donde está más sumergido el apellido, y cómo hice para que ese apellido llegara acá a Venezuela y especialmente en Barquisimeto. ¿Me entiendes? Ellos se establecieron en Falcón, de Falcón se vinieron una familia coreana que vivió en el coreano, y ahí estamos los González. La identidad de cada ser humano es muy importante. Yo necesito saber de dónde vengo, cómo lo hago, dónde lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago, cómo planifico, cómo organizo. Tengo que hacer eso, porque una persona que quiera alcanzar una meta tiene que ser organizada. Las cosas no van a llegar así de la noche a la mañana porque yo soy bonito y yo soy Hermes, el hijo de pastora. No. Las cosas llegan cuando yo soy organizado. Las cosas llegan cuando yo le doy todo a Dios. Y no solamente es gritar Dios, Dios, no. Es saber que tenemos que tener amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, gozo, fe, paciencia. Todos esos frutos del Espíritu Santo tenemos que tenerlos nosotros. Y es algo que es algo constante. Cuando Dios me permitió estudiar en mi carrera universitaria, yo tenía que ir todos los días a clase. Todos los días tenía que ir yo a clase a construir un conocimiento pedagógico, psicopedagógico, como le llamemos, andragógico, como le llamemos. Pero era todos los días que yo tenía que ir a clase por 5 años. Y allí se sale lo que es el mejor estudiante, el mejor promedio de carrera. Son tantas cosas que se derivan de una persona que está por alcanzar un logro, por alcanzar un éxito. Y cuando tú buscas la manera de alcanzar un éxito, lo primero que tienes que hacer es construir tu historia. Eso yo le digo a los muchachos: construye tu historia. Y al construir tu historia te va a indicar qué hizo tu familia y cuál es el origen de eso, y cortar con toda maldición. Por ejemplo, les explico algo, y no es que yo me esté jactando. De mi familia, los González, son muy pocos los que estudiaron. ¿Por qué? Porque no cortaron con esa maldición. Si existimos 5 profesionales, es mucho. Borrachos, drogadictos, tantas cosas. Trabajadores sí somos,
muy trabajadores, los González son muy trabajadores, pero no les gusta el estudio. Entonces, ¿por qué no les gusta el estudio? Mi abuela no estudió, mi bisabuela no estudió, mi tatarabuela no estudió, tanto es, tanto es. Entonces, yo en el nombre de Jesús me levanté, cancelé toda maldición, y ahorita, gracias a Dios, mis familiares, manito, todo eso son profesionales. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse uno y decir, yo cancelo toda maldición en el nombre de Jesús, toda maldición generacional, ¿sí? Porque cuando uno no sabe si en un momento dado en aquella generación, la cuarta generación mía, antes de mí, hizo algo y sembró una mala conducta y eso va trayendo consecuencias hasta esta generación que estamos viviendo. Porque la Biblia dice que serán benditos de la cuarta generación, pero también serán lo contrario de bendito, que es maldito, hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque lo que siembro, eso es lo que yo voy a cosechar, y eso es algo lógico. Cuando yo siembro un comportamiento malo, eso se va dividiendo. En un momento dado, les explico algo. Estaba yo en la universidad, a mí se me había quedado una materia, yo me quedé sorprendido porque en realidad nunca en mi vida se me había quedado una materia, y yo le dije, profesor, te está equivocado, yo no creo que se me haya quedado esa materia, revise nuevamente a ver si en realidad se me quedó la unidad curricular, se me quedó su materia. Usted se le quedó la materia, yo sigo difícil, y lo llevé por distintos departamentos, a mí no se me quedó mi materia, yo la pasé. Y entonces el profesor revisó y me dijo, que era un apellido igual al suyo, que no sé qué más, perdone, discúlpeme. Y el profesor me pasó la unidad curricular. Y por causa de eso, no me gradué summa cum laude. En ese momento, Dios me permitió ser uno de los mejores estudiantes del promedio de mi carrera. Y por culpa de ese profesor, que no planifican, porque uno tiene que planificar, porque ahí uno tiene que tener mucho cuidado a quién va a aplazar como profesor y quién se va a quedar. Porque algunas veces estamos afectando personas que en realidad merecen esos buenos promedios. Entonces, les comento esto porque con el tiempo, pasó el tiempo, yo di clase en la misma universidad que me dio clase mi profesor. De hecho, eso fue un cuento que no acabar, porque una vez yo fui a firmar el título de profesional y el único profesor que estaba en el departamento era ese señor. Imagínense usted cómo la vida nos unió, porque nos unió la vida. Y yo le tuve que decir, profesor, fírmeme aquí porque mañana me toca ir a registrar mi título y el único profesor que está es usted, no puedo hacer más nada. Yo no quería que el profesor me firmara, pero uno tiene que saber perdonar a las personas. Y entonces yo, como profesor universitario, en un momento dado me encontré al hijo del profesor en el semestre octavo más o menos. Y yo veo que él tiene la misma firma de su apellido porque no es común, Pánfilo. Pánfilo puede ser una persona tonta, una persona gafa. Y no, era su apellido. Entonces yo me acerco y el apellido de ese señor era Pánfilo. Y yo veo a un muchacho que está en el ambiente de clase y el apellido de ese muchacho era Pánfilo. Yo llego y lo llamo. Tu papá no es tal persona, le digo yo así. Sí. Ay, Dios, y la vida me lo puso facilito, como para aplazarle la materia, igual como me la hizo, pero yo no, yo corté con esa maldición. Dígale a su papá que venga, por favor. Dígale al papá suyo que venga, porque yo necesito hablar con él y necesito cortar esta maldición en el nombre de Jesús. Uno tiene que cortar con las maldiciones, porque hay maldiciones generacionales, de generación en generación, que uno tiene que cortarlas en el nombre de Jesús. Y entonces yo llegué, hablé con el profesor, mire profesor, yo le estoy dando clase a su hijo. Yo no voy a hacer lo mismo que usted me hizo. Yo voy a sembrar en usted y en su familia. Porque esto se tiene que acabar en el nombre de Jesús. No vaya a ser que él le dé clase al hijo mío y también se vengue, haya venganza. Entonces yo llegué y cortamos con eso en el nombre de Jesús. Ahora el profesor y yo somos muy buenos amigos. Pero, ¿qué sucede con esto? Que uno tiene que cortar con las maldiciones generacionales del pasado para saber cuál es la identidad. Crea tu historia. Tienes que cortar con esas maldiciones que están en el pasado para que te vaya bien en la vida, en el presente. ¿Por qué? Porque algunas veces esas personas que están en el pasado hicieron algo malo y nosotros estamos acarreando el pecado de esas personas que cometieron ese error. Entonces yo creo
que sea justo que tú y yo pensemos de esta manera. ¿Por qué? Porque allí se relacionan una serie de preguntas. ¿Quién soy? Soy Hermes José González. ¿Cómo llegué hasta aquí? A través de esto, de esto y de esto. Porque hay distintas formas de construir la historia. Tenemos la historia del pasado, la historia del presente, la nueva historia, la vieja historia, una historia contada en dos. Esa historia contada en dos, yo se lo podría decir. Jesús partió la historia en dos, un antes y un después. Entonces cuando yo digo antes de Cristo, después de Cristo, yo tengo que relacionar cada uno de mis antecesores. Y cuando yo tengo esos antecesores ya visualizados, entonces yo digo, vengo de aquí, hago esto, así como le expliqué. Vengo de aquí, hago esto, tengo esta identidad, por esta tengo la identidad, me parece esta. Desarrollar criterios propios, no permitir que otra persona piense por mí, no lo puedo hacer. Tengo que tomar la decisión que soy yo el que tengo que originar ideas para construir mi historia. Ahora, yo borro la historia del pasado, porque yo no quiero que mis hijos tengan esa mala historia. Yo borro esa historia y en el nombre de Jesús cancelo toda maldición. Se va toda cosa mala en el nombre de Jesús. Y empiezo a construir mi presente. Y ese presente primero tiene que tenerlo Dios. Si yo no coloco a Dios en ese presente, lamentablemente, tu presente puede ser que sea muy bueno. Pero el primero que tiene que guiar esa historia se llama Dios, más nada. Si tú no permites que ese Dios maravilloso construya tu historia, no es la idea, pues no es la idea. La idea es que Dios construya esa historia y que en cada historia de nuestra vida sea incluido ese Dios y que vaya de primer lugar en nuestra vida. No te puedes alejar de Dios para nada, porque si tú te alejas de Dios, entonces ¿qué va a hacer de tu vida? Para construir esa historia es necesario colocar a Dios en el centro de toda tu vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Luego, tus familiares, papá, mamá e hijos. Luego, esposa. Luego, esposa, lo que te allegue. Y voy a hacer esto. Ahora empiezo a planificar. ¿Qué hago? Lo hago a través de un propósito por el cual yo establezco esto, decretando con tus labios qué es lo que vas a hacer, porque la Biblia dice que lo que yo confiese con mis labios, eso es el poder de la lengua. Eso es muy importante, el poder de convencimiento, de convicción de lo que yo estoy haciendo y lo que estoy por hacer. Eso es algo que yo tengo que relacionarlo en un momento dado de nuestras vidas. Y es algo que se tiene que dar porque la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque tú no veas ese propósito hecho, ya está hecho en el nombre de Jesús, porque está creado por el poder de su palabra. Cuando yo confieso con mis labios, creyendo que eso está ejecutado, pues está ejecutado. Tú no puedes dudar, solamente tienes que aferrarte a los pies de Dios. Por eso te dije, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Fuera de Dios yo no puedo crear otra historia. Así es sencillo. Seas tú ateo, seas tú lo que seas, pero igualito tú tienes que darle cuentas a Dios cuando tú te mueras. Cuando tú te mueras, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y la Biblia es el mejor libro de la historia. Entonces, creando mi historia, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy? ¿Para qué soy? ¿Cómo lo evito? ¿Dónde lo evito? ¿Por qué lo evito? Todo tiene que tener una interrogante en la vida. Si yo no le coloco una interrogante a la vida, lamentablemente no voy a saber de dónde vengo, por qué vengo, para qué vengo, cómo vengo. Eso lo hacen las personas proyectistas del pasado, proyectistas del presente y proyectistas del futuro. Porque allí hay una serie de planificaciones donde me va a permitir conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo, soy una persona de fe, soy una persona de amor, soy
una persona de luz, una persona transparente, una persona leal, una persona convincente, una persona que no duda de sí mismo, una persona capaz de crear objetivos claros en mi vida, una persona con meta, una persona con principios y valores, una persona que cree mucho en Dios, porque con Dios todo y sin Dios nada, una persona que está aferrada totalmente en el triunfo, una persona que cuando se coloca meta lo logra. Bueno, así tienes que ser tú. Identificarte qué es lo que eres, cómo lo eres, cuándo lo eres y por qué lo eres y para qué lo eres. Entonces, allí existe una planificación, allí existe una organización, allí existe un control, allí existe una dirección. Porque yo no puedo vivir como loco sin tener un objetivo claro hacia dónde voy a dirigirme. El objetivo claro puede ser una carrera universitaria, un enfoque de ver una casa o mi vida, tantas cosas que tú puedes lograr para llegar y construir tu identidad como persona acá en la tierra. Pero sí se puede crear, sí lo puedes hacer. Si Jesucristo hizo un antes y un después, que es nuestro Dios, que es ese Dios maravilloso, entonces yo también puedo crear un antes y un después en mi vida. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, Dios les guarde.